8 de la mañana, 43 minutos, mucha atención. Las autoridades están avanzando en las investigaciones para esclarecer el atentado contra el senador y precandidato a la presidencia del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, cometido el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito en Modelia, barrio ubicado en el occidente de la ciudad. En los últimos días se ha hablado sobre diferentes hipótesis. Este es un tema muy importante. Hoy no pareciera haber ningún tipo de duda en los investigadores del caso de que este atentado habría sido cometido y ordenado por las disidencias de las FARC. Ese punto es importante. La hipótesis más fuerte apunta a que la orden habría provenido de las disidencias de las FARC. Sin embargo, hay dos diferentes versiones que están investigando las autoridades y dos grupos distintos. Disidencias de las FARC que están atomizadas por cuenta de lo que pasó luego del proceso de paz y también por cuenta de la forma en la que el gobierno ha manejado la paz total. Las dos hipótesis que han manejado hasta ahora las autoridades se conocen, pero sobre todo se le ha dado fuerza a una de ellas en los últimos días y se ha mencionado un nombre, el nombre de José Aldinever, alias el Zarco Aldinever, cabecilla de la segunda Marquetalia, como el hombre que habría dado la orden para atentar contra Miguel Uribe Turbay. El Zarco Aldinever es el segundo al mando de la segunda Marquetalia, cuyo cabecilla máximo es alias Iván Márquez, de cuyo estado de salud poco se conoce. Estaría en muy delicada condición en Venezuela, así como también está en Venezuela alias el Zarco Aldinever. Esa es una de las autopistas a través de las cuales están adelantando las investigaciones las autoridades. La otra hipótesis, y aquí viene la noticia que hasta ahora no había sido mencionada de una forma tan abierta y que revelamos a esta hora, al menos desde las autoridades, repito, es que no se descarta la posibilidad de que la orden para cometer el atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá haya sido dada por Néstor Gregorio Vera. Ese es el nombre de pila de alias Iván Mordisco, el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, que tiene miles de hombres bajo su mando, que mantiene sembrado de dolor y muerte con sus atentados el suroccidente del país, particularmente el departamento del Cauca, el cañón del Micay, y que huye desde hace varios meses perseguido por las autoridades, por el ejército y la fuerza pública en la zona sur del país, en límites entre el departamento de Amazonas y el departamento de Caquetá. En los últimos días, los investigadores conocieron una declaración que puede resultar clave para esclarecer quién fue el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay, según la cual el de José Arteaga, alias Chipi o el Costeño, el articulador del atentado contra el senador Uribe Turbay, hace algunos años habría sido escolta de la compañera sentimental de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las FARC. Esta declaración, que es importante y que está siendo contrastada por las autoridades en el sentido de que alias el Costeño habría sido escolta de la esposa de Iván Mordisco, se suma a otro elemento que es clave, y es que, según se ha conocido después del atentado, alias el Costeño primero le pidió al joven sicario y luego le pidió a alias Gabriela que viajaran al departamento de Caquetá para resguardarse, para esconderse de las autoridades y para ser recibidas por el grupo de las disidencias. Nunca dijeron cuáles eran las disidencias. Sin embargo, lo que han sabido las autoridades es que Gabriela, la integrante de este plan criminal, según se ha conocido, tenía como destino final la zona de Belén de los Andaquíes y el Doncello, que son área de influencia principalmente de las disidencias de Iván Mordisco. Como les digo, esta hipótesis, que hasta ahora se conoce de forma mucho más concreta, se suma a la que ya investigan las autoridades frente a la posibilidad de que haya sido el Zarco Aldinever, el segundo de alias Iván Márquez, el que ordenó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Por supuesto que hay una diferencia grande entre una y otra hipótesis, porque Iván Márquez y la segunda Marquetalia han estado en una mesa de diálogos con el gobierno nacional y han tenido la posibilidad de estar en Venezuela. Márquez y Aldinever están en Venezuela. En el caso de las disidencias de Iván Mordisco, el asunto es diferente. Mordisco se ha convertido en uno de los principales enemigos públicos del presidente Gustavo Petro, en uno de los principales objetivos de alto valor de las autoridades, y por eso es diferente
los móviles que tendría cada uno de los dos grupos que hoy se investiga que serían los principales sospechosos del atentado contra Miguel Uribe Turbay, sobre el que se conocen novedades. Uno, que otro joven iba a ser el sicario que iba a atentar contra Miguel Uribe Turbay, que al final se arrepintió, que era mayor de edad y que Chipi dijo tiene que ser sí o sí menor de edad. Ese mismo jovencito, ese mismo menor que hoy está detenido en la fiscalía, Juan Sebastián, de 15 años, recibió una esquirla de bala en la cabeza, y eso no se conocía y lo revelamos hoy. El rebote del disparo que recibe en la pierna lo impacta en la cabeza y él tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia para retirarle esa esquirla el mismo fin de semana en el que fue cometido el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Lo último que se conoce sobre este caso y que revelamos a esta hora en Mañanas Blue es la intención que estarían anunciando 3 de los detenidos por su presunta participación en el atentado de alcanzar un preacuerdo con la justicia, buscando reducción de pena a cambio de entregar información relevante sobre quiénes los contrataron. Quienes han dicho estamos listos para un preacuerdo pero no han firmado un acta de intención o no lo han expresado por escrito. Está por supuesto alias Chipi el Costeño, Elder José Arteaga, está William Fernando Cruz alias el Hermano y está Carlos Eduardo Mora González alias el Beneco. Como les digo, ellos no han todavía radicado el documento oficializándolo, pero es su intención, se lo han dicho la fiscalía. No es lo mismo que ocurre con Catherine Andrea Martínez alias Gabriela, que fue la encargada de entregar la pistola Glock al joven que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Ella, por medio de su abogado, está pidiendo perdón total a cambio de información adicional sobre el crimen y la fiscalía no está en el plan de dar inmunidad total a ninguno de los implicados en este caso. En medio de lo que significa esto, Felipe, y es el nombre de 2 jefes de las disidencias que habrían sido en uno o en otro sentido, de acuerdo con las 2 hipótesis, los responsables de ordenar el atentado contra Miguel Uribe Turbay, se abre una gran duda frente al proyecto de ley que presentó el domingo pasado el ministro Eduardo Montealegre para dar beneficios a los jefes de las bandas, Felipe, y estaríamos ante el escenario hipotético de que el Zarco Aldinever o Iván Mordisco terminen recibiendo beneficios por medio de este proyecto, que es uno de los ejemplos y una de las hipótesis. Pues es que precisamente eso fue lo que originó en parte las críticas del comisionado de paz que comentamos temprano, del señor Oti Patiño. Exactamente, dijo un momentico, esto no fue consultado, esto no lo conocemos, esto no sabemos para dónde va. Precisamente por esa impunidad que pretende el proyecto de ley darle a estos asesinos que usted ha mencionado, es que el señor Patiño está muy molesto. Y se generó una polémica en el gobierno, como lo hemos escuchado aquí. Habló claro. El ministro Eduardo Montealegre, le dijo francotirador de la paz. El doctor Patiño le dijo no fui francotirador ni siquiera cuando estuve en las filas del M-19, Héctor, pero es una posibilidad. Hoy estamos ante el escenario hipotético de que incluso o Iván Mordisco o el Zarco Aldinever llegaran a ser eventualmente beneficiarios de lo que trae este proyecto de ley radicado el domingo pasado en el Senado de la República. Sí, que tampoco tiene posibilidades políticas. En realidad ese proyecto en el Congreso no va a tener éxito. Bueno, y si está dividida incluso las opiniones al interior del gobierno, imagínese usted lo que puede ser la deliberación en el Congreso de la República, porque es un proyecto que, más allá, digamos, de todas las críticas que uno le puede hacer, es sobre todo inoportuno, porque este es el tipo de proyectos de ley que un gobierno presenta entrando, llegando y no yéndose, porque por supuesto que quizá puede avanzar en unos procesos de negociación. Lo hizo el presidente Uribe con los grupos paramilitares, lo hizo el presidente Santos con las FARC, y cuando logra pues un proceso avanzar y eventualmente lograr un desarme como lo lograron en esos 2 casos, pues quizá el Congreso está dispuesto a aprobar unas leyes que faciliten el desenlace de esos acuerdos. Pero en este caso es que estamos comenzando por el final. No hay prácticamente ninguno de las decenas de grupos de organizaciones armadas que hay en Colombia que estén dispuestas a aceptar siquiera esas condiciones que a nosotros ya nos parecen exageradas e imposibles, y los grupos armados ni siquiera piensan que esos incentivos les sean suficientes. Entonces, en realidad estamos hablando de una cosa que
tampoco tiene asiento en la realidad, y que vuelve y demuestra una cosa que es de las más graves que le está pasando al gobierno del presidente Petro en su último año de gobierno, que es la fragmentación al interior. Carrillo le dice las cosas que le dice a Sade, Oti desmiente al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia contraataca, y mientras tanto el presidente, pues... Ricardo, 8:53 minutos, Luis Ernesto. Cualquiera de las dos hipótesis que plantea la Fiscalía lo que deja claro es que el nivel de degradación de las bandolas, no importa la etiqueta que se pongan, o segunda marca Italia, o disidencias, o la etiqueta que se quieran poner con fines de buscar un espacio de negociación, pues se ha degradado completamente. Cualquier bandolero tiene hoy la posibilidad de atentar contra la vida de un dirigente político con una plata, y desde cualquier lugar, o en Venezuela, o metido en una selva colombiana, y eso es de la mayor gravedad, y eso es justamente lo que hoy merece la atención de los colombianos, y es cómo recuperan el control territorial, porque así no lo veíamos desde los años de Pablo Escobar, que también logró desafiar al Estado, pero pues era un hombre con un control económico y social distintísimo al que puede tener hoy cualquiera de estos bandoleros. Entonces, yo la verdad, y creo que la conversación sobre este proyecto de ley que radica el gobierno pues es perdida, y no hay mayor posibilidad, pero incluso si el proyecto de ley fuera bueno, Ricardo, yo debo decir, como alguien que ha defendido procesos de paz, que cree profundamente en la salida negociada de los conflictos, que este gobierno ya tuvo su oportunidad y lo hizo tan mal en la negociación, tuvo una estrategia de negociación tan deficiente que no combinaba en nada el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado, el zanahoria y garrote, se dedicó solo a dar zanahoria, que hoy no podemos confiar en el gobierno para conducir una negociación con éxito. Lo han hecho siempre desde la ingenuidad, lo han hecho siempre desde una idea algo romantizada de la lucha armada, y eso no le conviene al país. Así que, así fuera bueno el proyecto que radica el gobierno, ya se le acabó el tiempo, y se le acabó el capital político y la confianza que deberíamos darle los colombianos a esa opción de negociación. Yo creo que llegó el momento de simplemente pedirle al gobierno que retome la autoridad y retome la capacidad, digamos, legítima de someter a los delitos. Que no lo va a hacer, probablemente. Pero fíjense la paradoja, el gobierno hoy no está en mesa de negociación con Iván Mordisco, pero si este proyecto de ley llegara a salir adelante en el Congreso, Iván Mordisco podría haberse beneficiado, Andrés. Es que esa es la paradoja. El proyecto afortunadamente no tiene ninguna viabilidad de salir en el Congreso, Ricardo, afortunadamente, porque ese proyecto no tiene presentación, pero además ese proyecto le puede hacer, o le va a hacer, porque parece que el presidente insiste va a insistir en el proyecto. Ese proyecto le va a hacer mucho daño al gobierno, fracturas internas. Ya hay rumores de una fractura entre el comisionado Oti Patiño y el ministro Montealegre, es decir, de que el gobierno se siga desmoronando como se ha venido desmoronando, pero además le va a hacer mucho daño en una temporada preelectoral. O sea, ¿quién sale a buscar votos mientras por allá en Bogotá están diciendo que le están lavando la cara o que le quieren dar beneficios a Iván Mordisco y al Zarco Aldinever y a no sé cuántos más otros criminales? Entonces, este proyecto, Ricardo, lo deberían pensar mejor. Es otra de esas ocurrencias de Eduardo Montealegre, pero que le va a hacer daño no solo al gobierno, sino a todos los del pacto histórico y aliados que salgan a buscar votos. 8:57 minutos. Pero puede ser, Ricardo, el abrazo del oso realmente este proyecto de ley. Pero además, Consuelo, en la medida en que avanza la investigación, que era la noticia que usted compartía, y las dos hipótesis, pues no podría ser peor recibido eso en el Congreso, entendiéndolo como un premio para cualquiera de los dos originadores del crimen contra Miguel Uribe. Entonces, yo sí creo que ese intento de asesinato venga de cualquiera de las dos fuentes que plantean las hipótesis que usted nos reveló, claramente en ese, o sea, no tiene como no verse como un premio para cualquiera de esos grupos. Es Ricardo, un pésimo ambiente en el Congreso, no solamente para salir a buscar votos, sino para los quienes tendrían que aprobarlo en este momento en el Congreso de la República. 8:57 minutos. Aurelio. Ahora, Ricardo, si bien sea Mordisco o bien sea el negro Aldinever, la verdad es que yo creo que la Fiscalía sí mantiene la línea definitiva,
que es un crimen político. Ella lo ha dicho, lo ha reiterado, y ya cualquiera de los dos que sea, pues se mantiene en esa categoría. Y entonces aquí la paradoja es la siguiente, que es la más grave de todas. Mientras el gobierno debe garantizarle a todos los colombianos, y por supuesto a los dirigentes políticos, que no va a haber proselitismo armado en las próximas elecciones, el gobierno lo que está haciendo es presentando un proyecto de ley para darle todas las alas a quienes pueden hacer proselitismo armado en las próximas elecciones. Es que, ojo con esto, allá en la tarima que hubo en Medellín, había unos candidatos, incluso a presidente de la República, con unos congresistas que quieren reelegirse. Y así, y sígalo haciendo, y sígalo diciendo. Entonces, mientras el gobierno no combate a esos grupos y les da toda clase de beneficios y de ventajas, que con el riesgo de que ejerzan proselitismo armado, no le da garantías a quienes están en la civilidad. Esto es un absurdo realmente cuando usted cruza estos dos elementos. Y algo más, no solamente el gobierno tiene que garantizar que no va a haber proselitismo armado, sino que aquí el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la protección de quienes han sido víctimas de este tipo de atentados, cualquiera sea su origen. Y finalmente algo, Ricardo, que vale la pena mencionar, es que el gobierno del presidente Petro está, pues realmente, yo diría que en una sin salida en esto. Está en una sin salida porque metiéndose a adorarle la píldora a estos grupos, pero tratando de mantener a la sociedad civil, inmune frente a sus ataques, pues este proyecto puede que jurídicamente sea lo que sea y políticamente sea lo que sea, pero este proyecto no tiene licencia social. La sociedad colombiana no lo quiere y yo creo que cualquier cosa que se haga por encima de la licencia social es realmente un exabrupto contra la democracia colombiana. Esperamos Ricardo, una explicación detallada, Álvaro, del gobierno nacional de este proyecto en las próximas horas. Yo creo que es muy importante que sin ningún tipo de limitaciones los colombianos conozcamos las motivaciones y los límites que tiene este proyecto de ley. Yo creo que la motivación está un poco en lo que esta noticia nos recuerda terriblemente, que es que los criminales a secas, aunque no tengan un origen político, en la medida en que crecen mucho se vuelven un objetivo central de la persecución del Estado y tratan de enfrentar a ese Estado buscando politizar su lucha, metiéndose en la política por vía de magnicidios, que fue la estrategia de Pablo Escobar de volverse figuras políticamente relevantes para los gobiernos. La otra estrategia fue la de los paramilitares, que eran narcos a secas, pero habiendo visto el fracaso del cartel de Medellín, buscaron fue aliarse con el Estado, pero siempre buscando esa salida política. Entonces, estamos llegando a ese punto donde estos señores se van a dedicar a buscar negociación con el Estado por vía del proyecto de ley, cosas parecidas a la del proyecto de ley. Entonces uno no sabe qué es peor, que el gobierno se esté anticipando y reconociendo esa realidad para evitar futuros magnicidios y que esta gente siga metiéndose en la política, o al contrario, que al hacerlo les dé la razón a esos criminales que dicen que solamente con esas acciones, metiéndose en la política con violencia, logran mejorar las condiciones y aliviandar la persecución del Estado. Terrible que ya esta nueva generación de violencia empiece a tomar ese camino. 9:02 minutos. En segundo